Adquisición de la propiedad. Los procesos o manifestaciones que dan lugar al derecho de propiedad, por lo general, se pueden dividir en categorías universales, únicas, originarias y derivadas, gratis y caro. La adquisición ocurre como resultado en los modos iniciales por un hecho natural o por un acto exclusivo del adquiriente. Por ejemplo, cuando se aprende un bien mueble que no pertenece a nadie, o de la accesión, cuando por obra de la naturaleza se adquiere un pedazo de tierra a otro bien. Una venta es un accesorio donde esto sucede. El vendedor es el propietario anterior. El comprador es el adquiriente, que recibe su autorización del vendedor. Hola, hoy presentamos las formas de adquisición. En el artículo 901 tenemos la tradición. La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo por medio de un testamento o por la persona designada. Es decir, quien traspasa sus bienes también se puede hacer por medio de la ley, teniendo en cuenta las formalidades en que estos se establecen. Por tanto, entendemos la tradición como una forma de adquisición derivada, expresada en transmitir física y con ella pues la propiedad de un bien mueble o inmueble ejercida. Por un lado se denomina cedente o enagente, ¿no? A otra persona se le llama el comprador. Sin duda, vale la pena señalar que la tradición inmobiliaria tiene consecuencias diferentes a la tradición de bienes muebles. De hecho, en el caso de las transferencias de nombres de dominio, la tradición se aplica solo a los bienes muebles, no a los bienes inmuebles. Adquisición de la herencia. Esta es la etapa final de la herencia y es una herencia retroactiva que ocurre después de la muerte del causante. La adquisición de los derechos de herencia puede hacerse pura o a favor de una acción. La adquisición de la herencia tiene como efecto la transmisión en bloqueo al heredero de todas las relaciones activas y pasivas que formaban el patrimonio del difunto, dividiendo a partir de ese momento en dos patrimonios del difunto y de los herederos. La adquisición por sucesión. La palabra sucesión procede del latín sucesio y equivale a acción y efecto de suceder. También significa descendencia, prole y herencia. La palabra herencia significa acción y derecho de heredar, así como bienes que transmiten uno por sucesión. Cabe destacar que el derecho sucesorio constituye la parte más finalmente elaborada de toda la jurisprudencia y los tratados jurídicos romanos. Buenas tardes. Quisiéramos hablar con la doctora Flores, por favor. ¿De parte? De las hermanas Quispe Mamani. Doctora Flores, las hermanas Quispe tienen una cita con ustedes. ¿Las dejo pasar? Sí, Jimena, por favor. Adelante, señor. Permiso. Con permiso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Flores. Un gusto. ¿Qué tal? Tomen asiento, por favor. Gracias. Doctora Antonio. Doctora Flores, le quisiera comentar, hacer una consulta, ¿no? ¿Cómo adquirir una propiedad? Principalmente tienen que saber qué es la adquisición. La adquisición es un proceso al cual ustedes como personas naturales desean ser propietarios de un bien, no que vendría a ser tanto un bien mueble o inmueble. Puede ser una casa, puede ser una empresa, el nombre de una empresa, derechos de autor, entre otros. En este caso, ustedes más o menos qué desean adquirir, un patrimonio, o más o menos cuál es su caso. Doctora, queremos adquirir un patrimonio, ¿no? Queremos saber un poco más, porque estamos un poco como que confundidas. Disculpa nuestra ignorancia, ¿no? Por eso hemos acudido a usted. Claro, creo que es muy importante. De hecho, hay cantidad de casos en los que las personas compran una propiedad y no saben realmente cómo es el proceso, qué hacer, si es que la propiedad, por ejemplo, está inscrita en los registros públicos, si es que tiene título de propiedad, si es que la persona que realmente les está vendiendo es el titular
Entonces, muchos de estos casos se ve día a día. Hay un montón de casos realmente que, por ejemplo, acuden a fraude o, por ejemplo, vienen unas casas hipotecadas, no pagan la hipoteca. A veces, por ejemplo, he tenido casos de que, por ejemplo, la señorita compra una propiedad que está hipotecada, pero tú has pagado 300.000, pero tiene una hipoteca de 300.000 soles más. Entonces deberían saber que, por ejemplo, cuando en un momento tú adquieres, también adquieres los deberes, así como los derechos de una propiedad. Entonces, el que compra la propiedad que tiene la hipoteca también debe hacerse cargo de esta. Es por eso que yo les recomiendo a la gran mayoría de personas que nos visitan o que quieren comprar una propiedad por primera vez y no tienen muchos conocimientos, que acudan con un abogado. Bueno, doctora, en este caso, ¿cómo haríamos una propiedad por herencia? Ya, principalmente tienen que saber qué es la herencia, ¿no? La herencia es la etapa final, ¿no?, de un determinado proceso en el cual supongo que habrá sido su papá, Sí, exacto, su mamá y a su papá, en la que después de la muerte del causante, ¿no?, que vendría a ustedes como hereditarias, que vendrían a ser sus hijas, tienen la total potestad de poder adquirir la herencia, porque como está estipulado por la ley misma, ustedes son los principales herederos por ser sus progenitores, ¿no? En este caso quisiera saber, por ejemplo, si su mamá todavía se encuentra con vida. De no ser así, solamente la herencia la podrían tener ustedes dos. Pero en el caso de que su mamá siga con vida, la herencia se repartiría 50% para la mamá y ustedes traerían el 25 y la mamá también tendría otro, por ejemplo, otro porcentaje. Es decir, el 50% es solamente la mamá de todos los bienes, ya. El otro 50% vendrían a talar ustedes dos más la mamá en el otro 50%. Y como se quiere, principalmente ustedes pueden acudir con un abogado, un especialista, para que puedan ver si es que hay un testamento primero. De no haber el testamento, pueden ir con un notario y a partir de ello pueden ir haciendo o viviendo todos aquellos bienes que tiene su papá. Después, luego de encargarse de eso, tienen que seguir con el proceso, el cual no demora mucho. De ahí tienen que ver si, por ejemplo, llegan a un acuerdo, o tu mamá puede agarrar ciertas propiedades, pueden agarrar ciertas propiedades, pero eso es un acuerdo el cual tiene que ser mutuo entre todos ustedes, entre ustedes dos, señoritas, y entre su mamá. Ya, doctora, y en el caso de que quisiéramos vender los bienes que mis papás han dejado, ¿cómo haríamos entre las dos hermanas? Primero se tienen que repartir los bienes. En el caso de que su papá no haya dicho, por ejemplo, la casa de Girón, España, digamos, está a nombre de la señorita, pero su nombre es Lori, y que no diga la otra casa está de la señorita Araceli, o sea, tienen que ver la repartición equitativa de todos los bienes. Pero si ustedes están en mutuo acuerdo, pueden ver qué bien se reparten, ya que no hay un testamento, pero tendrían que ver eso principalmente. Si es que hay un testamento, si no, podríamos ir a tallar, pero tendrían que venir en otra próxima sesión con su mamá. Listo, muchas gracias, doctora, por la asesoría. Mucho gusto. Mucho gusto. Pasen por acá, por favor. Con su permiso. Muchas gracias. Gracias.